Y bueno, amigos, listos para analizar, por supuesto, cositas relacionadas con el Real Madrid. Vamos a ver porque han pasado varias cosas pensando en ese Real Madrid versus Manchester City del próximo mes y que nos van a dar algunas situaciones para entender. Yo tengo un punto de vista muy claro sobre esta lesión de Walker, que por cierto está jugando en este momento ya la segunda parte, Brasil versus Inglaterra. Y bueno, como les digo, se ha retirado lesionado Kyle Walker después de un sprint que ha tenido con Vinicius Junior. Ojo, porque me parece muy importante todo esto, teniendo en cuenta lo que le pasó a Haaland, que bueno, nos parece un sinsentido todo lo que produce el parón de selecciones, etcétera, pero creo que lo que les voy a plantear es interesante, así que vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachones, vamos a repasar varias cosas que me han parecido interesantes. Voy a hablar rapidito de eso, de Kyle Walker, de Erling Haaland, que se han retirado de sus distintas selecciones. Haaland en un entrenamiento y Walker en un partido amistoso contra Brasil. Pero me parece curioso todo esto y ya les voy a explicar por qué. En 17 días aproximadamente, 17-18 días, viene el primer enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu, partido de ida. La vuelta se jugará 6 días después en el Etihad. Y bueno, ya por ejemplo ayer o anteayer, no estoy seguro, les traía un video donde les mostraba que la selección portuguesa había liberado a dos futbolistas clave para el Manchester City para el segundo partido, como lo eran Bernardo Silva y el otro era Rubén Díaz. Bien, esta tarde o tarde-noche se ha disputado un partido, o se está disputando un Brasil-Inglaterra en el que Kyle Walker estuvo en sprint con Vinicius, parece que se resintió, continuó jugando y finalmente acabó abandonando el terreno de juego por una supuesta lesión. Hace un par de días también veíamos cómo Haaland se retiraba de un entrenamiento con la selección noruega por unas supuestas molestias que estaba arrastrando el delantero del Manchester City. Y mira que yo soy cero conspiranoico, creo que los que me siguen desde hace mucho tiempo lo van a saber perfectamente. Soy cero conspiranoico, no creo en este tipo de cosas de que están preparando algo, pero es evidente que hay una tendencia a que los jugadores del Manchester City regresen a su ciudad o a la ciudad donde habitan por el equipo donde juegan, y que ya se ha quedado demostrado con el tema de la selección portuguesa, también ha quedado demostrado ahora con la presunta lesión de Kyle Walker, con la presunta lesión de Erling Haaland, que no sé si va a disputar algún amistoso o no. Pero honestamente, y sobre todo pensando en el tema porque también estaba Foden en la selección Inglaterra, pero teniendo en cuenta que Walker es seguramente lo más anti-Vinicius, deportivamente hablando, que va a conseguir Guardiola en su plantilla y seguramente en cualquier equipo del mundo, no me extrañaría en lo absoluto que estén preparando esto para saltarse el tema del parón de selecciones. No sé si yo, como les digo, estoy pecando de conspiranoico, pero me parece bastante curioso. Tanto el Manchester City como el Real Madrid saben que pasando esta eliminatoria que se van a enfrentar ambos, están a un paso bastante más cerca o muy cerca de poder alzarse con el título. Y bueno, no sé, de verdad no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece esa situación, teniendo en cuenta que han liberado a los portugueses, no sé, me parece todo muy raro, pero bueno, al final no me parece que esté mal. Además, teniendo en cuenta el historial de lesiones de Walker, que no es un futbolista como Foden, que es más con mucha más edad. Piensa mal y acertarás, me han dicho a mí siempre. Pero bueno, no sé, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Quiero analizar un poco una situación, chicos, hablando de Laporta y de Cubarsí. Hablando de Laporta, una de las cosas que dijo en esta entrevista que se ha ido desvelando en Mundo Deportivo es que han rechazado una oferta de más de 200 millones de euros por Lamine Yamal. Incluso esto se conoció hace unos días, que se filtró a la prensa, y yo decía, es increíble cómo son capaces de manipular y de mentir deliberadamente, porque si lo pensamos claramente, de hecho él dice que no necesitan vender, como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Pero lo que me parece curioso es que el mismo cuento de Ansu Fati, que habían recibido las ofertas más grandes de la historia del fútbol por Ansu Fati, ya sabemos cómo terminó el tema de Ansu Fati. De hecho también se filtró que planean darle el 10 ahora a Lamine Yamal para la siguiente temporada. Una cosa increíble. De verdad, un club que está en absoluta ruina deportiva y económica, que reciba 200 millones de euros por un futbolista que tiene muy buena pinta, pero que a día de hoy todavía es una incógnita, y teniendo en cuenta la mochila que ya tiene que cargar a la edad que tiene, que me vengan a contar que rechazaron 200 millones, es que con 200 millones
el Barça arreglaría muchísimos de sus problemas, que me parece realmente increíble. Pero bueno, no voy a entrar mucho en eso, vamos a ver definitivamente cómo acaba la cosa. Y bueno, hablando un poquito también del Barça, en este caso hablando de Cubarsí, que sabemos que debutó, ya se convirtió superando a Sergio Ramos en el futbolista más joven en debutar con la selección española de fútbol. Y bueno, creo que el defensa me parece X. Lo cierto es eso. Y de hecho, esta mañana ha explotado Twitter Real Madrid porque el portal especializado en mercado Transfer Market han colocado unos valores en el que se valoriza, valga la redundancia, por igual a Pau Cubarsí y a Antonio Rüdiger. Ambos tienen un costo de mercado de 25 millones de euros. A ver, es evidente que a día de hoy no hay punto de comparación entre Antonio Rüdiger y Pau Cubarsí. Eso está más que claro. Sin embargo, hay mucha gente ahogándose en un vaso de agua. No me parece que el valor de Rüdiger esté bien tomado. Me parece también que lo de Cubarsí es excesivo. Pero teniendo en cuenta que esto se hace en base a proyección, a edad, a ese tipo de cosas, a papeles fundamentales dentro de las últimas temporadas, que en ese caso Cubarsí tiene todas las de perder, no me parece tampoco tan exagerado. Me parece más exagerado el poco valor que tiene Rüdiger que el alto valor que tiene este chico, porque repito, es un chico con una edad bastante baja y que tiene una proyección interesante. No sé, de verdad, no me parece tan descabellado teniendo en cuenta que hemos visto otros casos y lo hemos denunciado las mismas personas que se están quejando hoy. Por ejemplo, Endrick, que tiene creo que más valor que Lewandowski, por poner un ejemplo. No lo sé, hay muchas cosas que analiza esta gente y yo de verdad no, en este tipo de conspiraciones sí que no voy a caer. Lo otro que voy a hablar de Cubarsí que me pareció curioso es que Luis F. Rojo del diario Marca, que es un periodista que se encarga de colocar cosas del Barça en el diario Marca, colocaba lo siguiente: Pau Cubarsí renovación, pero no a cualquier precio. Sabemos que este hombre, por ser menor de edad y por venir recientemente del filial, tiene un contrato bastante pobre, que el Barça le va a aumentar unas cifras, pero no le va a aumentar como un futbolista del primer equipo o algo así estuve viendo. A mí lo que me parece curioso es que están diciendo, no, sí, vamos a renovar a Cubarsí, pero no a cualquier precio, no a un nivel de un futbolista de la primera plantilla. Ahí está uno de los primeros resultados cuando inflan a un jugador de esta manera, porque según lo que dice este hombre, Luis F. Rojo, está Cubarsí exigiendo o no exigiendo, pidiendo, solicitando que se le pague como un futbolista del primer equipo o acorde al rendimiento que él siente que está aportando. Es que me parece increíble, de verdad, no deja de sorprenderme el nivel de estos personajes. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Al final es un tema bastante interesante y que bueno, iremos comentando seguramente por acá. Quiero cerrar esto, muchachos, con algo que ha dicho Jérôme Rotten, que es un futbolista, exfutbolista del Paris Saint-Germain y que ha tenido una intervención, unas declaraciones sobre el tema de Kylian Mbappé, que bueno, seguramente sea el tema de todo esto. Lo que he dicho es lo siguiente: Mbappé va a fichar por el Real Madrid. No estoy diciendo nada nuevo a nadie. Lo anunciará antes de la Eurocopa. Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real Madrid quede eliminado de la Liga de Campeones contra el Manchester City o en semifinales. Explicaba quien fuera, esto lo explicaba quien fuera en su momento futbolista del Paris Saint-Germain y que dice lo siguiente para terminar de explicarlo: mientras exista la posibilidad de ver un PSG Real Madrid, no lo hará. No anunciará absolutamente nada. Bueno, la verdad, este tema de Mbappé es una absoluta locura. Creo que todos lo tenemos muy claro. Creo que tiene sentido lo que dice este hombre, además de que creo que es colaborador de RMC, son fuentes confiables, tendrá alguna información este hombre, algún contacto, algún vínculo con su ex equipo. Y la verdad yo no sé ni qué decirles, no queda sino esperar. Solamente quería analizar eso con ustedes, a ver qué opinaban al respecto. Yo estoy completamente seguro de que si hay algo, evidentemente todos entendemos que va a ser anunciado luego de que no pueda haber existir ese morbo de un posible PSG Real Madrid. Creo que todos en eso estamos bastante claros. De todos modos, como siempre decimos, ver para creer, lo iremos viendo. Por supuesto, que espere lo que tenga que esperar si eso conlleva que el Real Madrid esté en la final de la Champions League y nosotros a esperar tranquilamente. Estoy seguro de que si el Madrid no puede hacer el fichaje de Kylian Mbappé, o me imagino en verano el Florentino Pérez nos va a regalar algo muy importante. No sé por qué tengo esa sensación. La tenía la temporada pasada también, así que tengo que reconocer eso, pero es que tiene toda la lógica traer un galáctico para el ataque teniendo en cuenta la renovación total y absoluta y estreno del estadio. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.